Señores, nosotros acá vamos a discutir varios temas. Llega hoy la secretaria del DACO, que parece ser que entra por la puerta ancha o sale por la puerta ancha del Tribunal Federal porque alegadamente le ha ganado esta primera batalla a Luma. ¿De qué se trata? Ya mismo vamos a hablar con la secretaria del DACO. También Jorge Colbert hoy presenta unos datos, señores, sobre los convenios colectivos. Cuando usted los vea, usted va a empezar a entender qué es lo que ha pasado con la quiebra de múltiples corporaciones en Puerto Rico. También hoy vamos a hablar de este interés enorme que ha surgido por formar parte de la famosa agencia del ICE representada aquí en Puerto Rico. Con esos temas arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Gracias, como siempre, por su sintonía. Aquí está el equipo, Alex Delgado, Denis Pérez. Saludos a ambos. Bienvenidos. Saludos, Ferdinand. Saludos a Alex. Saludos a Puerto Rico. Buenas noches, Ferdinand, Denis, a los amigos televidentes. Pues ese rojo ahí a todo bajo. ¿Te gusta? Está muy bonito. Muy bonito. Está muy bonito el color. Más allá de eso, bueno, pues... es problema mío. Sé por dónde andas. Bueno, señores, miren los visuales que hemos recopilado para sobre el tema del huracán que está a punto de llegar a Cuba y también a Islas Vírgenes. Vamos a ver de qué se trata. La fuerza del mortífero huracán Melissa tocó hoy suelo jamaiquino como un ciclón categoría 5, el más fuerte en impactar la isla desde que comenzaron los registros en 1851. Fue con vientos máximos sostenidos de 175 millas por hora que alcanzó la tarde, con ráfagas de hasta 200 millas por hora, avanzando lentamente a 3 millas por hora, lo que convirtió a este fenómeno en uno de los más devastadores jamás vistos en el país. Se esperan hasta 40 pulgadas de agua en algunas áreas, pero los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas ya han dejado una nube de desolación, pues podría empeorar el panorama en Jamaica durante esta noche y a través del martes en porciones de Cuba. Las autoridades jamaiquinas mantienen vigente la orden de evacuación en áreas vulnerables y advierten que las próximas horas serán críticas debido al lento desplazamiento de este ciclón. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. Con el Caribe aún bajo la amenaza de lluvias torrenciales, el paso de Melissa marca un nuevo y doloroso capítulo en la historia. Los próximos días serán decisivos para medir la magnitud real de la tragedia y para comenzar la ardua tarea de reconstrucción. Nuestras oraciones para Jamaica y todos en el Caribe. Bueno, mis amigos, esos visuales se ven sumamente impresionantes. He invitado hoy a Ernesto Morales para que nos ayude a entender, que es el coordinador de aviso del Servicio Nacional de Meteorología. Ernesto, bienvenido. Gracias por la invitación. Esta gente la gente de Jamaica debe atravesar una noche muy, muy terrible. Lo peor de todo, se está moviendo tan lento que esto es como una catástrofe en cámara lenta. Wow. Todo está en una ansiedad y el sistema es pequeño. Los vientos de huracán solamente se extienden unas 30 millas del centro, ¿verdad? Por lo tanto, no vemos mucho daño todavía, pero esto va a estar cambiando rápidamente a medida que caiga la noche, entre la madrugada del martes. Vamos a ver una Jamaica totalmente diferente, wow, luego del día del miércoles por la mañana. Estamos hablando de categoría 5. Categoría 5. Es un monstruo. Se está moviendo lento, lo que quiere decir esto que tiene más tiempo bajo el campo de humedad, por lo tanto estamos hablando sobre 30 pulgadas de lluvia. Y tenemos que visualizar que Jamaica es bien similar a Puerto Rico, ¿verdad? Más o menos tiene el mismo tamaño y tiene una cordillera central. Sabemos que cuando eso se combina con 30 pulgadas, eso va a ayudar a deslizamientos de tierra. Tenemos
esto, me dicen, ¿es peor que María? Esto podría ser peor que María. ¿Por qué? Porque no solamente es mucha lluvia, sino también se está moviendo lento, vamos a estar bajo el campo de viento y los vientos de categoría 5. 175 millas vi una ráfaga. ¿Todo lo que es eso? O sea, pero entonces, No, ráfagas no, viento sostenido. o sea, que esto es peor que María. Es mucho peor que María. Mucho y la peor que construcción de Jamaica no es la misma que Puerto Rico. Eso te iba a Los códigos de construcción. Ellos construyen cemento las paredes, ¿verdad? Pero los techos son de zinc. Es como las Islas Vírgenes. Por lo tanto, la van a ver bien mal. Ernesto, y para Cuba, la parte este de Cuba, ¿qué se espera? Bueno, cuando el sistema comienza a interactuar con las montañas de Jamaica, ¿verdad? Va a cortarle también el combustible, que es el agua caliente. Vamos a ver que va a perder la intensidad. Y cuando ya esté llegando a Cuba, va a estar acelerando su velocidad y va a estar moviendo lejos del área. Ya para el miércoles, jueves tarde, puede estar ya al norte de nosotros. Ok, ahí está, estoy esperando esa imagen hace rato. Dos cosas. Dice un reporte noticioso que cuando entró el avión cazahuracanes, tuvieron que retirarse por la fortaleza de los vientos, corríeme. Y segundo, ahí estamos viendo el monstruo. Es una cosa, pero... un animal. Es un animalito. Sí. Y lo que ocurrió fue que Cazahuracán estaba entrando al sistema, tuvo fuertes turbulencias y tuvo un desperfecto del motor y tuvieron que salir. Imagínate. Lo increíble es que el reporte de los observadores de los aviones, ese mismo reporte que están viendo el avión dentro del ojo, dicen hay pájaros dentro del ojo. Hay pájaros. Hay pájaros. ¿Y qué significa que haya pájaros? No sé, que estaba bien tranquilo en el medio. Y bien fuerte, para que tú reportes eso, tú tienes que estar tan sorprendido como que... Nunca lo había visto. Lo han visto antes, pero hace tiempo yo no lo veía que en el informe oficial... Decía de ahora que un poco estaba viendo, escuchando ahora que era que no podían salir del círculo, porque si salen, pues... Que lo positivo de todo, ¿verdad? Vamos a ver lo positivo, porque si nos quedamos en lo negativo... Lo positivo es que se está enfriando el Caribe. Los pasados 3 años hemos tenido unas temporadas bien activas porque el agua del Caribe nos ha enfriado. Cuando tenemos un huracán que lleva ya 4 o 5 días circulando en el mismo sitio, eso ayuda, que se mueva el agua, se refresque. Sí. Por lo tanto, eso va a ayudar. Toda esta agua que estaba en 87, 88 grados, que ese es 7 grados más de lo que se necesita un huracán alimentarse, pues eso va a estar enfriando y eso podría ser bueno para las próximas temporadas. Hay que darle gracias a Dios que ese monstruo no se desvió un chilín. ¿Cuánto necesitaba por pasarnos al lado? O nada, un empujoncito. Solamente el pensar. Podemos estar en el mismo lugar que Jamaica. No queremos eso. No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Bueno, Ernesto, gracias. Ojalá que la gente de Jamaica pueda, ¿verdad?, sobrepasar todo este proceso. Y también tengo en el corazón a nuestros hermanos cubanos. También. Porque el miércoles se supone que este monstruo llega hasta allá, debe estar llegando allá. Afectando el área oriente de Cuba. Un poco más débil, pero se supone que... Pero va como quiera. Como quiera que sea. Estamos viviendo unos tiempos que no tenemos mucho dinero, no hay muchos fondos en ninguna de las islas, ¿verdad? Y esto pues va a echar para atrás mucho adelanto que se ha hecho en las pasadas décadas. Ernesto, gracias, como siempre, un placer tenerte aquí, hermano. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque hoy ha salido una información bien interesante del interés que hay de múltiples puertorriqueños de formar parte de esta famosa agencia que es básicamente la que ha estado más al frente y en más controversia en los Estados Unidos, que es la famosa agencia de ICE. Aquí está Rebeca González, que es la directora de esa oficina de la Seguridad Nacional aquí en Puerto Rico. Hola, Rebeca, bienvenida. Buenas noches, Ferdinand, Denise, Alex y a todos los televidentes. Buenas noches. Bueno, una pregunta que te hago, ¿de cuántas personas estamos hablando? Creo que leí un poco un reportaje, aquí hay unos datos que dicen 700 solicitudes de agentes y cerca de 1.199 arrestos. ¿A qué tú le puedes atribuir que la gente quiera trabajar contigo ahora? Bueno, yo quisiera pensar, ¿verdad?, que todos tienen ese deseo de servirle a su país. Recuerda, nosotros como agencia estamos a cargo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que no solamente nos enfocamos en los delitos de inmigración, pero en este año fue que nos dieron la autoridad de poder reclutar directamente, sin toda la burocracia que usualmente se lleva a cabo. ¿Ustedes directamente aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico y en todas las oficinas, ¿verdad? Tenemos 30 oficinas a nivel nación, todas las oficinas están a cargo de su reclutamiento y eso lo que significa es que las personas, en ese número 700 son 700 personas que han enviado un correo electrónico con su resumen específicamente a San Juan y esos resúmenes son cualificados, entonces entran en el proceso de traerlos. Nosotros aquí, desde que empezó, desde que el presidente firmó la orden ejecutiva, hemos recibido 45
45 posiciones adicionales de agentes federales. O sea, que eso es lo que tienen, 45. 45 adicionales a lo que nosotros hemos tenido. Nosotros antes, el año pasado cerramos con 142 posiciones. O sea, que ahora mismo tú tienes cerca de 200 plazas disponibles. Vamos a tener cerca de 200 posiciones de agentes federales y entre esas pues tenemos la labor de llenarlas, así que nos llaman, que estamos reclutando. La Seguridad Nacional. Voy a reclutar a Denis. No, Denis no se quiere apuntar ahí. Denis tiene otros principios, pero le pregunto, esta gente, ¿cuán flexibles son esos nuevos requisitos? O sea, by the way, el gobierno federal ahora mismo no está tan seguro tampoco, pero el cierre no les ha afectado, ¿correcto? Bueno, el cierre nos afectó en la primera semana de octubre, los agentes federales no cobraron. El cierre nos afecta totalmente porque nuestros empleados administrativos y los que trabajan en inteligencia, y nosotros no solamente son los agentes, pues no están cobrando actualmente y están trabajando, estamos todos trabajando. O sea, no están cobrando, o sea, están trabajando pero no están cobrando. Los empleados administrativos no están cobrando, pero los agentes están cobrando. ¿Y los requisitos para entrar, cuántos se han flexibilizado? No, los requisitos continúan siendo iguales. Porque usted dice que son menos burocráticos. Menos burocráticos en el sentido que antes solamente se podía solicitar a la agencia a través de USAJobs.gov, ¿verdad? Ahora ellos pueden solicitar a la agencia con un correo electrónico y con su resumen, y ahí nosotros los cualificamos para que entren en el proceso, ¿verdad? Y el proceso es bastante riguroso, tienen que pasar un físico, tienen que ir a la academia 4 meses, todo eso todavía se tiene que completar. Pero ese tiempo del periodo de año y medio a 2 años de solicitud del candidato esperando a que sea llamado, pues ya eso se fue. La clasificación. ¿Cuántas, estas 700 solicitudes son desde enero hasta septiembre, octubre? Sí, es desde enero 20, que realmente es verdad, ponle mediados de enero hasta ahora. O sea, que aún dentro de pues toda la controversia que hubo por los arrestos de las personas que no estaban documentadas en la nación, esas solicitudes siguieron llegando, eso no mermó. No, eso no ha mermado siempre, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido un alto nivel de personas que quieren entrar al gobierno federal y hacer nuestro trabajo. El problema era que había mucha burocracia y ahora pues se facilitó el reclutamiento y esas personas pues ahora tienen la capacidad de entrar a la agencia. Tenemos muchos policías estatales que han querido entrar a la agencia y o tenían que coger un examen o tenían que atenerse a otras cualificaciones y ahora le compensan su experiencia como agentes de ley y orden. Qué bueno, la felicito, ¿verdad? Estábamos hablando esta mañana de su disponibilidad para hablar hasta en los peores momentos, pero también por el trabajo que hacen, porque no solamente ustedes se dedican a esto de los inmigrantes, o sea, ustedes van mucho más allá para proteger a la nación y Puerto Rico también, así que es un trabajo muy importante. Gracias, gracias Alex. No, y yo siempre lo destacamos en... Yo no tengo, me envía los requisitos, la paga y lo pensamos. Mira, y las cosas como son, nosotros aquí, o sea, lo decimos como es. Usted le ha dado sensibilidad. Claro. Y le ha dado una atención muy particular, deferencia a todo este asunto de lo que es el tema de arrestar a hermanos dominicanos o de otros países. Lo hemos visto en otros lugares como se está haciendo y es muy distinto a como se hace en Puerto Rico, y es porque usted tiene la sensibilidad y el carácter necesario para atender eso adecuadamente. Así que la felicito. Gracias a todos, ¿verdad? Y realmente al final del día, lo que siempre decimos, pues nosotros estamos llevando a cabo la ley, ¿verdad? Esforzando una ley y los agentes federales, que son los que están afuera, porque no soy yo estoy en mi oficina, yo solamente trato de asegurarme de que ellos se sientan seguros y que tengan la fortaleza para continuar haciendo su trabajo. Les agradezco de corazón el haber dado ese mensaje. Bueno, Rebeca, gracias. Éxito por ahí. Vamos a ver cuánta gente finalmente entra a la Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, Kimberly, Jorge Colbert, los invito, señores, a que se sienten ahí a ver lo que trae Jorge Colbert, que sin duda alguna es impactante. Adelante. Mire, yo le voy a decir más. Usted vaya y busque el popcorn porque esto se va a poner bueno. Sistema de retiro del sueño al fracaso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Jorge Colbert te lo cuenta en lo que no te dicen. Dame un adelante. Vamos a hablar de todos los sistemas de retiro, que fue lo que pasó y cómo lo llevaron a la quiebra. Así que usted no se lo pierda. Y sigue el cierre federal. Se acabaron los fondos del PAN. ¿Cuál es la alternativa? Lo vamos a estar analizando. Y tal parece, escuche bien, que DACO se apunta aún en el tribunal contra Luma. Hoy llega en exclusiva la secretaria para contarnos de qué se trata. Usted no se puede perder la conversación. Quédese con nosotros. Está Jugando Pelota Dura.
Bueno, mis amigos, lo que no te dice nadie, te lo dice el zar de los documentos y las estadísticas en Puerto Rico. Jorge Colbert, adelante, Jorge. Bueno, amigos, vamos a hablar de los sistemas de retiro de entrada para reafirmar nuestra posición de defensa de las pensiones de nuestros retirados que trabajaron por muchísimos años y que merecen una estabilidad económica y una certeza en los últimos años, ¿verdad?, de sus vidas. La controversia no es esa, no es el derecho adquirido. La controversia es el financiamiento de los sistemas, sobre todo qué fue lo que nos pasó, por qué es que se ha descalabrado básicamente casi todos, si no todos, los sistemas de retiro. Vamos primero a conocer qué es o qué fueron. Estos son los sistemas de retiro. Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Energía Eléctrica, Policía, los maestros, la Judicatura y la Universidad de Puerto Rico. Miren lo que le pasó a 5 de los 6 hasta el día de hoy. 5 de los 6 se declararon insolventes. No tenían el dinero para poder honrar las pensiones y todos estos hubo que meterlos, mire, en el Fondo General. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que usted lo está pagando ahora, después que lo pagamos por 44 años estuvimos pagando los sistemas de retiro de energía eléctrica, ahora se quedaron sin chavos y hay que volver a pagar los 300 millones al año. ¿De dónde? De la factura de la luz, porque este sistema es el único de estos 5 que están aquí que no ha recibido una reestructuración. Eso es un tema para otro día. La Universidad de Puerto Rico, que muchos en la UP no quieren ver la realidad, piensan que está todo bien porque no están en esta condición. Y es cierto, hoy no están bien, pero muy pronto van a caer en este mismo escenario si no toman medidas con tiempo. Y no se trata de meterle miedo a nadie, se trata de ver la realidad. Y les voy a explicar qué fue lo que pasó, particularmente en el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Primero, miren esta dinámica. El convenio colectivo de energía eléctrica, ¿se acuerdan? En 1942, hace 83 años, señores, en el primer convenio colectivo, se firmó en 1945 y estableció, entre otros beneficios, creó el sistema de retiro, oigan esto, con 8 miembros, de los cuales uno de ellos tenía que ser eventualmente un empleado retirado y 3 de ellos empleados activos. ¿Saben quiénes fueron miembros de esta Junta del Sistema de Retiro? Los que se sentaron aquí a negar la realidad, miembros de la UTIER. Por décadas estuvieron en esa Junta del Sistema de Retiro tomando decisiones, inclusive guardando silencio cuando se estaba descalabrando el sistema. Pero voy más lejos con relación a esto porque la responsabilidad es verdad que fue de los rojos, de los azules, de todos los colores, pero también del sindicato. Y les voy a demostrar un dato fehaciente. En el año 2008, forzaron al gobierno, mire, en agosto del 2008, estamos a cuántos meses de qué, de elecciones, un convenio colectivo que en los incrementos por año, 2009 aumentaba 235 millones, en el 2010 243, en el 2011 252 millones, en el 2012 280, en 4 años ese convenio tuvo un incremento de 1.010 millones de dólares. Esto está en los estados financieros de la Junta de Supervisión Fiscal y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que si esto tuvo falla, muchos son los responsables también. ¿Saben qué? Para el año siguiente, en el 2012, pidieron un aumento hasta 356 millones. La administración se cerró, la entonces, ¿y qué dijeron? Se fueron a huelga el 26 de octubre del 2012, a semana y media de las elecciones. Señores, esa era la realidad en este país. ¿Cuál fue la causa de la insolvencia? Reducciones en las aportaciones, gastos excesivos sin fuentes de repago en los sistemas de retiro, proyecciones actuales erradas, quiere decir que proyectaron que la gente iba a vivir, oigan esto, más o menos hasta los 70 y pico de años y andan por los 80 y pico de años pagando pensiones, gente que ha cogido pensiones por más de 40 años porque se proyectó mal en el 1965. Esa es nuestra realidad. Para que usted pueda entender esto, quiero que vean esta gráfica. Aquí empezaron los sistemas de retiro, 1950, 60, 70, 80, miren las décadas, y aquí el número de empleados. Si se fijan, la barra azul son los números de empleados públicos que fueron subiendo hasta llegar más o menos al año 2000, que empieza el declive
de empleados, pero miren entonces cómo va subiendo los retirados. Y aquí un punto de inflexión para el 2011 aproximadamente, donde hay hoy más retirados que gente aportando. Estas dos barras van a seguir separándose. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que si no se hubiese reestructurado el sistema de retiro de todas las que ustedes vieron, hubiese sido la quiebra total, es decir, la pérdida de las pensiones. Cuando vamos a ser críticos, hay que decir la verdad. Esto es lo que ocurrió en Puerto Rico. El sistema que hay que ponerle ahora el ojo, además de la energía eléctrica, es la Universidad de Puerto Rico, y para hablarnos de esta situación de la autoridad y del pago de las tarifas y de esta realidad, está con nosotros Antonio Medina, que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, ¿cómo está? Gusto verte. Esta es la realidad. Esta es la realidad y es una crónica de una muerte anunciada. Ya vimos 5 planes que se quedaron sin fondos. Si no reestructuramos el plan de la universidad, si no se toman las decisiones necesarias, el plan de la universidad también se va a quedar sin dinero. Y quiero recordarles una cosa. Cuando pensamos en los planes que no son el de prepa, lo estamos pagando nosotros, porque eso se paga con los taxes, con las contribuciones que se pagan todos los años. Por eso se llama un programa de PAYGO. Por un lado, y esto para mí es importantísimo, tener empatía con los retirados y asegurarnos que esos compromisos se puedan cumplir. Pero es irresponsable si continuamos en la universidad con un plan que no tiene financiamiento a largo plazo y no estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias para que nuestros retirados presentes y del futuro tengan ese financiamiento. Una pregunta, cuando vemos esta realidad donde los empleados están, hay una reducción de empleados en el gobierno central, y que siguen los retirados aumentando. De hecho, hoy sale que en el sistema de retiro del gobierno central, maestros y la judicatura pues están estables, y que el año que viene más de 8.000 trabajadores salen al sistema de retiro. Estables porque lo estamos pagando en PAYGO, que es con nuestras contribuciones. Exactamente. Y los de prepa los estamos pagando a través de nuestra cuenta de luz eléctrica. Claro. El problema es que, por ejemplo, en la universidad, cuando tienes una gran cantidad de necesidades de dinero, de fondos, y tienes menos estudiantes, hay que tomar decisiones y reducir los costos de un lado o de otro. Desgraciadamente, con los planes de pensión se ha tomado decisiones a través de los años de dejar la contribución del plan de pensión para el próximo año y para el próximo año. Y eso realmente es lo que ha causado que esos planes se queden sin fondo. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que en el plan que queda, que es el de la universidad, se toman las decisiones, se frisa el plan, se muevan los empleados actuales a un 401K, que es un plan que es manejable, y que protejamos los pensionados y aseguremos que esas pensiones se puedan pagar. Un último comentario, y es que el término de el planteamiento de que durante 40 años pagamos el sistema de retiro, pues era parte de la aportación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Básicamente estamos volviendo a pagar por segunda vez porque ese se quedó sin fondos, lo gastaron en otras cosas, y la realidad es que estamos otra vez los ciudadanos o esta nueva generación pagando lo que nuestra generación anterior por 44 años estuvo aportando. Puntualmente es lo que dijiste, los fondos se utilizaron para otras cosas. Las contribuciones a los planes de pensión no se hicieron en su momento y por lo tanto se dejó esa deuda tan y tan a largo plazo que cuando llegó la hora de arreglar los planes no había arreglo. Hubo que cerrarlo y tuvimos que mover los pensionados del gobierno central y ahora los de prepa a un plan donde los consumidores o los contribuyentes estamos pagando esas pensiones. Pasamos con Ferdinand. Mira, Jorge, déjame hacerte le quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Tú puedes regresar a la gráfica del aumento en los 4 años o 5 años de los ingresos en el convenio colectivo de la autoridad? Sí. Mira, perdón que te forme un revolú ahí, pero es que esa gráfica está brutal. Te puede. Mira, yo lo que quería saber era con eso, porque tú lo que me estás diciendo, le estás diciendo a Puerto Rico es que hubo un aumento sostenido cada año para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese cuatrienio completo, cada año recibió un aumento de millones de dólares. Ese fue el aumento escalonado por año en ese cuatrienio. Cuando se venció ese convenio en agosto 24 del 2012, es decir, estaba hecho, diseñado para ser negociado meses antes de las elecciones, se pidió un aumento, oigan esto, de 356 millones para cada año del cuatrienio siguiente. Wow. La administración de Luis Fortuño dijo, no puedo pagarlo, no puedo absorber Había una petición de darle $100 por cada mes de negociación retroactivo, que tenía casi un costo de 17 millones de dólares. La administración dijo, no lo puedo pagar. ¿Qué ocurrió? El 26 de octubre, Ferdinand, se fueron a un paro. Semana y media antes de las elecciones, hubo cambio de gobierno
y el gobierno entrante tuvo que en el 2013 modificar las edades y en el 2014 sencillamente se quedó insolvente. Y esa es la realidad, y hubiese pasado, no importa quién hubiese ganado. Y esos 1.000 millones son en aumentos nada más. Exactamente. No es el salario de ellos, es aumento. En 4 años le dimos un aumento de $1.000 millones. Eso es lo que tú estás diciendo. Así es, para que tengan una idea. ¿Qué agencia, y te pregunto, ¿qué otra agencia en Puerto Rico pudo haber recibido un aumento todos los años? Los maestros, los policías. Los dos sistemas más costosos, más beneficiosos, además de energía eléctrica, el otro es el de la judicatura. El promedio de salario son $80,000. La pensión promedio de nuestros distinguidos jueces y juezas, muy merecida, es de $4,000 y pico al mes en promedio. Mira, Alex quiere hacer una pregunta. No, básicamente es que yo le hubiese puesto otro nombre al segmento de hoy. Lo que Ricardo Santos no te dice. Bueno. Mira, algo más, Jorge. La verdad que te da... Lo que el planteamiento que queremos traer es, Felina, nuestra posición siempre ha sido defender a los... Esto no es culpa de los retirados y hay que resolver el problema, pero no podemos estar proponiendo ideas a lo loco y ideas que entonces descalabren otros servicios esenciales como es la salud, como es la educación, como es la seguridad. O sea, el gobierno tiene que repensar sus prioridades y tenemos que ser muy juiciosos a la hora de desembolsar dinero, y por eso estos análisis que estamos haciendo es para orientar sobre todo a los funcionarios públicos a tomar decisiones sabias, que no repitamos estos errores del pasado. Gracias a ambos, tremendo. Bueno, voy a hacerle una pausa en este preciso momento y cuando regrese vamos a cambiar de tema, vamos a hablar entonces con la secretaria del DACO que está aquí, que dice que le ganó a Luma ese primer round de Niji Alex. ¿Será cierto? Eso, vengo rápido, no se lo vayan. Ella está aquí, así que nos va a contestar de primera mano. Mientras corre el reloj, se acerca cierre de sesión legislativa y aún no radican la reforma contributiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya está aquí nuestro panel político. Miren los rostros, aquí están listos. Además, usted es beneficiario del PAN. Sigue el cierre federal y se acaba el dinero. Pregunto yo, ¿el gobierno estatal conseguirá más fondos? Usted no se pierda ese análisis al volver. ¿Y de qué estábamos hablando? DACO, ¿será que se apunta a una victoria sobre Luma? Hoy llega la secretaria en exclusiva y nos explica de qué se trata. La cara, mira, parece buena. Bueno, mis amigos, aquí en Jugando Pelota Dura hemos conversado en múltiples ocasiones con la secretaria del DACO haciendo sus planteamientos contra Luma. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ver un resumen para poder conversar con ella y conocer los detalles de esta decisión del tribunal. Tú no puedes hacerte cargo de la responsabilidad completa cuando no eres, primero, el dueño de los haberes. En Puerto Rico paga el que ocasionó el daño. Esto no es una inmunidad. No será la primera vez que un tribunal revoque decisiones inclusivas que ha determinado. Luma sabe que va a perder. Si ganan, es que los 400 millones al año lo va a pagar todo el pueblo. Ay, a mí la Junta me dijo, no hay Junta, no tiene ni siquiera quórum. Ellos están tan desesperados que ellos lo que quieren es confundir. Bueno, y aquí está la licenciada Valerie Rodríguez, que es la secretaria del DACO. ¿Cómo está usted? Bien contenta. Sí, ya veo. Bien contenta. ¿Qué pasó en el tribunal? Bueno, pues hoy en horas de la tarde la jueza Swain bajó su moción, donde básicamente le da la razón al DACO, por lo cual se recuerdan cuando Luma nos llevó el 18 de septiembre ante el Tribunal Federal, ante la jueza Swain, bajo el título 3, diciendo que había que paralizar todo el caso que estaba llevando el DACO ante el Tribunal Supremo, porque atentaba contra el contrato, que yo quería eliminar el contrato, que muchas excusas. Y te recuerdas que vine aquí y les dije que eso no procedía, que ellos no eran deudores, que nosotros estábamos bajo la excepción, que es la 362B4, que es el Regulatory Power Exception, que es cuando la agencia está actuando conforme a su poder, ¿verdad?, de fiscalización y de regular conforme a su ley. ¿Y qué dijo la jueza Swain? ¿Qué dijo? Que DACO tenía la razón, que DACO no estaba atentando contra el contrato, que DACO es la agencia llamada en Puerto Rico por velar por los derechos de los consumidores y que lo que estaba haciendo el DACO precisamente caía bajo esa excepción que se llama el Police Power Exception, nuevamente sección 362B4, y te recuerdas que me cuestionaron. Te recuerdo, vamos a poner récord. Y que la Junta decía y que no decía. Y sorry, pero lo tengo que decir. Porque desde que yo llevé este pleito, agosto 22, que lo llevé ante el tribunal de primera instancia, y lo he seguido llevando,
A mí se me ha cuestionado que esta muchacha no sabe nada, que esto no va a llegar a primera base, y siempre lo dije, yo cojo mi profesión bien en serio, yo no estoy aquí para jugar con los sentimientos de nadie, ni estoy para hacer papelones en el tribunal por nadie. Y siempre le dije que en estricto derecho, todos los días a los consumidores en Puerto Rico se nos están violando los derechos de poder reclamar. Y lo importante de este triunfo ante la jueza Swain es que lo que está diciendo la jueza es ellos podían ¿Qué representa eso para el pueblo? La decisión que no queda paralizado el caso del Tribunal Supremo, que era lo que buscaba Luma, paralizar el pleito, y que eso compete al Tribunal Supremo. De hecho, ella sí habla de la competencia de los tribunales locales sobre estos argumentos, y que ahora es el Tribunal Supremo. Exacto, ahora sigue el curso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sigue el curso, y en cualquier momento esperemos que baje esa decisión, porque siempre lo he dicho, todos los días los derechos de los consumidores se nos están violando. Y eso es todo lo que tenía Swain que decidir, en este caso. Si aplicaba el sí o no. Lo único. Lo único, exactamente. Por lo menos en lo que compete al DACO. Hay otros pleitos corriendo, pero lo que compete al DACO, pues así. Ahora hay que esperar que el Tribunal Supremo decida la otra parte. Decida la otra parte. Que es la parte importante. De si Luma tiene que reembolsarle el dinero a la gente que pueda evidenciar que perdió sus equipos. Bueno, lo que es si procede o no el relevo de responsabilidad que le otorgó el negociado de energía posterior al contrato a Luma Energy. Esto no está en el contrato, de hecho, el contrato establece en la cláusula 18B2 que Luma respondía por negligencia ordinaria o crasa, pero gracias a este relevo que se otorgó un año después, ellos decidieron no responder. O sea, que ese es el planteamiento. Y el punto, ¿verdad? Y lo hemos hablado, pero para tener toda la historia ahora, aquellos que plantean que, ok, si la secretaria ganara el caso en el Tribunal Supremo y le ordenara a Luma entonces que tiene que responder, Luma lo va a hacer a través de un cargo adicional en la factura a la gente, porque no tiene el dinero ahora mismo, dice que el gobierno no le paga, no tiene el dinero para resolver, no tiene el dinero para pagar a los empleados. Pues probablemente venga con un incremento en la factura. ¿Usted cree que no? No, usted no cree que no. Así es el derecho. Y nuevamente le hablo al pueblo de Puerto Rico. Yo no le estoy hablando lo que pienso yo. Yo les estoy hablando lo que dice la ley. Y el Código Civil en Puerto Rico es ley. Y dice que la negligencia lo paga quien ocurre en ese daño. Y lo paga de su pecunio. Y Luma tiene mucho dinero. O sea, que ellos se cantan, ellos ganan mucho. Y si usted logra probar la negligencia, la ley en Puerto Rico es clara. No se dejen confundir, porque ahora van a seguir diciendo y interpretando, la ley en Puerto Rico es clara, paga el que comete la negligencia. Y la tarifa la regula el negociado, no la regula Luma. ¿Contenta? Muy bien, interesante. La secretaria está ahí ready. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Y nuevamente yo le pido al pueblo de Puerto Rico que juzguen ustedes quien siempre le habla con la verdad. En el caso del DACO, nosotros publicamos todo. Todas las mociones, todo lo que nosotros estamos sometiendo ante todos los foros para que usted lo pueda leer y usted sea el juzgador de lo que está siendo planteado. No hay una fecha del Tribunal Supremo, ¿verdad? No hay fecha, es cuando ellos entiendan, pero te tengo que decir que han decidido todo bastante rápido. Felicidades. Gracias. Éxito. Siga batallando ahí por los consumidores en Puerto Rico. Bueno, aquí está nuestro panel político de toda la semana. Y como siempre digo, los portavoces, aunque Carmelo es vicepresidente, funge como portavoz aquí del Senado de Puerto Rico por el Partido No Progresista, María de Lourdes por el Partido Independentista y también Luis Javier Hernández por el Partido Popular. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches a todos. Bendición a don Carmelo y doña Lidia, doña Ada, que nos ve y que ayer me vio en la convención de los abogados en Ponce y me dice que a pesar de ti, Felirán, ella ve el programa todos los días. By the way, más que de cariño yo lo sé, pero y eso de DACO, buenísimo. Bueno, ahí voy. ¿Qué representa esto para ustedes? ¿Hay un triunfo aquí que se pueda destacar, como plantea la secretaria? Ciertamente, si hubiese procedido el caso de Luma al removal al Tribunal Federal, pues se queda DACO entonces en un limbo que lo deja sin caso. Porque entonces lo que estaba invocando es, mira, yo estoy inmune, esto está dentro de la ley promesa, estoy protegido. Recuerden que la ley promesa es como si fuera una especie de quiebra. Y hubiese tenido a DACO en un problema jurídico bastante
duro. De hecho, el Senado colaboró con el DACO porque había que hacer unas traducciones para efectos de certificarlas en el Tribunal Federal, y el Senado de Puerto Rico aportó eso, así que somos parte de esa demanda, aunque sea como apoyo, y felicito a la secretaria por esa victoria, que es la victoria de todos nosotros. Senadores, ¿y ustedes cómo lo ven, senadora? No era un removal regular, era una petición para que bajo el Tribunal Especial de Promesa, ¿verdad?, que tiene una jurisdicción ¿Es un logro o no? ¿Cómo lo determinaste? Claro que es un logro. Es un logro, okay. Lo importante es que va a decidir el Tribunal Supremo, que tiene que adjudicar si es constitucional el que se le reconozca lo que es equivalente a una inmunidad, todo relevo de responsabilidad a una compañía privada cuando la entidad corporativa pública, que era la autoridad, nunca tuvo ese privilegio. Yo sigo insistiendo, ¿verdad? Es una victoria porque ahora se ve el caso en el Tribunal Supremo y espero que sea a favor de los contribuyentes, pero yo sigo insistiendo en que nunca se debió haber dado ese waiver a Luma, porque antes la autoridad respondía, y si la autoridad respondía por ser el dueño del activo, pues entonces si el negociado le dio ese waiver a Luma, pues seguía respondiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, que era el que tenía que responderle directamente a la gente por cada vez que se le dañaba un equipo. Carmelo, usted dice que es una victoria ahora, Carmelo Ríos, pero usted era senador antes, ¿ustedes nunca vieron esta cláusula? No, la cláusula, nosotros no estamos en la negociación. Esto es lo que se dio entre lo que es la privatización y el negociado, que si es criatura de nosotros, es independiente. O sea, el negociado no se reporta al Senado. ¿Esta cláusula no es nueva para ustedes? La información que tenemos en aquel momento, que está para revisión, es que la razón por la que antes se respondía es porque era como una aseguranza, era como una póliza aparte, que se pagaba por eso, y de ahí es que sale quizás el comentario de Ferdinand, que dice, bueno, lo que pasa es que el contrato de ahora no está ese seguro, entre comillas, que estaba dispuesto dentro del contrato, y de ahí es que se pagaba o se cobraba. Eso, pues, parecería que no estaba tan claro, y de ahí es que Luma se agarra y dice, espérate, yo tengo un waiver, yo no tengo ese contrato, no tengo ese seguro adicional, si me obligan a hacer lo que es el argumento de ellos, pues yo tengo que entonces cobrar eso para adelante, porque pues yo tengo que buscar a alguien que responda como una aseguradora, que es lo que plantea el secretario del DACO, que no es correcto, que ellos tienen ese deber de responder ante la negligencia. Déjame hacer una pausa, para entonces entrar en dos temas fundamentales. Quiero entrar en el tema de reforma contributiva, que el presidente del Senado está planteando que se entregue de una vez y por todas la propuesta que tiene el gobierno central sobre ese tema, y quiero que analicen también los datos que presentó Jorge Colbert sobre ese famoso cuatrenio en el cual se le aumentó en $1.000 millones los salarios a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con eso vengo rápido, no se vaya nadie. Ferdinand, y también se siente el impacto del cierre federal. Fondos para mantener beneficios como el PAN y otras ayudas podrían acabarse comenzando el próximo mes. ¿Qué va a pasar? Pues lo vamos a estar analizando. Y también le decimos del más reciente caso de maltrato de menores. Están dejándolos solos y sin supervisión en las casas. ¿Por qué esto cada vez es más frecuente? Lo discutimos y le decimos lo que está sucediendo. Hay una nueva alianza, escuche bien, en la guerra energética. Gobierno y Genera se unen. ¿De qué se trata? Mire, usted no se puede perder jugando pelota dura porque esto se pone caliente. Bueno, mis amigos, vamos a entrar a jugar pelota dura con el tema caliente político, que es el impuesto al inventario, que eso está botando fuego literalmente, Denis Pérez. La gobernadora tiene hasta el viernes para vetar o firmar el proyecto del impuesto al inventario. Carmelo, ¿ustedes reconocen que la gobernadora está en una disyuntiva política terrible ahora? Me llamó mucho la atención ayer que la conferencia de prensa de Rindiendo Cuentas desde la Fortaleza colocaron un alcalde popular y una alcaldesa PNP, ambos pidiendo la devolución del proyecto. Esto es Fortaleza, el podio de Fortaleza, el logo de Fortaleza, la institución de la Fortaleza. Mientras la legislatura le está diciendo o lo vetas o lo firma o se acabó el evento. Oye, Denise, y el dato de que ya hay una carta firmada por los 78 alcaldes pidiendo que se devuelva el proyecto. ¿Está entre la espada y la pared de la gobernadora? ¿Que se devuelva a dónde? A la legislatura. Pero es que no lo quieren. Ahí es que vamos. Es una posición súper incómoda, porque en el programa de gobierno del Partido No Progresista, aunque sí se habla de 5 años, el concepto es la eliminación de ese impuesto, que todos los alcaldes federados y asociados están de acuerdo que se elimine. No hay uno, el problema es cómo, pero hace 15, 20 años, el último que lo trató agresivamente fue Tony Soto, que hasta le costó políticamente, decía, vamos a eliminarlo. ¿Qué pasa? El Senado y la Cámara salen con una legislación que en vez de 5 son 3.
y el planteamiento del presidente del Senado y de la Cámara, que yo lo avalo también, es si lo podemos hacer antes, ¿por qué no? Entonces, el asunto aquí es cómo lo haces, quién lo hace, y hablaba con María Lourdes fuera de aire, que aquí la solución es conseguir y contar dinero, porque nosotros no queremos que los alcaldes se queden sin recursos, al contrario, me gustaría que tuviesen más recursos. Claro, yo soy municipalista, yo creo que los alcaldes pueden hacer mucho más que el gobierno central por su diseño más dinámico. ¿Qué opciones tiene la gobernadora, Javi, y senadora? ¿Qué opciones tiene? Porque hay 78 alcaldes pidiendo, gobernadora, devuelva a la Asamblea Legislativa. Los presidentes de los cuerpos dijeron aquí los dos, para acá no mire, nosotros no queremos el proyecto. No solamente que no lo quieren de vuelta, mira el problema con la actitud de la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, es que dicen o se firma como está o no volvemos a tocar el tema. Entonces tampoco puede ser así. Si existe la posibilidad, ya hay un proyecto que su mérito tiene, que puede allegar recursos. ¿Cuál es el problema con volver a considerar otra medida? Porque hay un consenso de que se tiene que quitar el impuesto al inventario, de que es doble tributación, de que encarecen los productos. Vamos a ver otro proyecto. ¿Cuál es el problema con eso? En el caso de la delegación del Partido Popular Democrático, saben que los alcaldes el domingo hicieron una conferencia de prensa anunciando varias medidas. Ya las radicamos, ya están allí. Muchas de ellas sobrepasan los 800 millones en recaudo. Yo coincido con María de Lourdes que la intención de la gobernadora debe ser enviar el proyecto a la legislatura para que se revise. Pero esa es la alternativa. Es inalcanzable conseguir los fondos en 3 años. Eso es imposible. Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo hay. Porque el problema de devolverlo es volver a discutir, ahí se va a morir en la discusión. Y no pasa nada. Y aquí alguien tiene que tener la presión de que las cosas ocurran. Y si le quitan la presión... Hay dos conceptos erróneos y algo de mala fe en el análisis de alguna de las partes. Primero, esto no va a bajar el precio de los productos en la góndola, porque ya eso está contemplado y pues sí le va a dar un alivio a los empresarios que van a poder tener algo, un cushion que ahora mismo no tienen. Pero no van a bajar los precios a menos que no haya una competencia. Dos, tampoco es que mañana se elimina, hay una congelación por 3 años. Lo que pasa es que yo entiendo, sobre todo a Ramón Luis, que responsablemente dice, hay unos municipios que tienen unos préstamos con una fuente de repago, que si tú eliminas, primero los bancos no van a prestar, y segundo, los préstamos nuevos no van a poder ejercer, que eso es lo que usan los alcaldes muchas veces para hacer obra. Lo que trajo Jorge Colberoy sobre los aumentos, como los convenios colectivos y los aumentos de salarios en la Autoridad de Energía Eléctrica fueron parte del problema. Y aquí siempre le quieren quitar la responsabilidad, ¿verdad?, a los sindicatos, que son los que exigen y someten a los políticos a un proceso de chantaje. ¿Pero a qué político? A los gobiernos. ¿Pero es que es a la Autoridad de Energía Eléctrica o es que estaba tan politizada que nos vamos a referir a ella como los políticos? No, pero espérese. Hay un refrán que dice... senadora, déme la oportunidad de aclarar. Los gobiernos son manejados por políticos y muchas veces los sindicatos presionan políticamente para que el gobierno les dé lo que ellos quieren. Eso es. Pero mira qué grave error de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la gerencia de ese momento, que se dejó influenciar políticamente. Porque siendo una corporación pública, tenían que actuar de manera autónoma. Hay un refrán que dice, como es, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Los convenios colectivos son el resultado de una negociación. Ningún sindicato, por poderoso que sea, puede imponer condiciones si la otra parte no accede a firmar. La gerencia de la autoridad concedió los términos que se le estaban pidiendo. Que estaba respondiendo a presiones políticas. Qué mal habla eso de esa gerencia. Fuera de la presión política, ¿usted favorecía esos aumentos? ¿Usted estaba ahí en la palestra pública? ¿Usted los apoyaba? A mí me parece que si se negociaron los aumentos, si la autoridad declaró que se negociaron. Yo creo que es justo que los trabajadores estén bien pagados. Creo que es justo. Pues entonces respaldaba todo eso que le sacaban al pueblo. Todo eso que le sacaban al pueblo, no. Todo eso que se logró negociar con el aval de la autoridad. Los convenios tienen que estar firmados por el patrono. 1.100 millones en 4 años. Javier. Mira, a mí me parece que aquí el problema con los retirados es que la soga siempre parte por lo más fino. Las decisiones que se hayan tomado no pueden afectar a los retirados actualmente. Y yo viendo, ¿verdad?, escuchando la historia completa, la cancelación o el contrato de Luma o eliminar los empleados que fueran empleados de la autoridad también incidió en que no pudiera, que quebrara el sistema de retiro, porque si ya no hay empleados que puedan aportar al sistema, no se pensó en esa instancia. Yo lo que tengo es una observación que la hizo don Carmelo y doña Lidia.
que ellos están pagando por lo que Ricardo dice que no, pero está ahí designado para las pensiones. Y si somos 1.000 millones, y si somos 1 millón de abonados y estamos pagando un ritmo de 20, 25, 30 dólares, un poquito más en el caso de don Carmelo y doña Lidia, pues se está recogiendo como que chavitos de más. Y la pregunta es, ¿dónde se están yendo esos chavos? Porque se está cumpliendo con lo que es las expectativas de pagar las pensiones y por una operación matemática básica de 25 a 30 dólares por casa y hay 1 millón de abonados, ahí están sobrando chavos. La pregunta es, ¿dónde están yendo y qué están haciendo? Yo tengo que asumir que ninguno de ustedes me parece absurdo que demos por hecho de que se va a mantener ese cargo. Nosotros le pedimos al SAR de Energía que nos contestara, ¿verdad?, si realmente hay otra alternativa. Me parece que el ejemplo que está dando Carmelo valida nuestra postura. Se debe eliminar ese cargo de la factura porque es completamente injusto. Pero para tenerlo a ustedes dos en récord, al PNP y al Partido Popular, que se han compartido el poder, yo... Gracias a Dios. Imagínate. Bueno, pero vamos a la pregunta. Yo espero que ustedes no estén culpando a los sindicatos. No, espérate. Porque ustedes negociaron, ustedes, sí, porque eran sus gobiernos. Ustedes, y es verdad lo que dice María de Lourdes, ellos pidieron y ustedes le dieron, y bastante que usaron a la Autoridad de Energía Eléctrica como ATH política. Hay cosas, ambos partidos. Bueno, difiero de tu premisa, pero la respeto. Yo fui abogado de unión. Yo representé la International Longshoremen Association. Así que yo estoy quizás en ese argumento en el lado de que cuando yo iba a negociar con Crowley y con los muelles, si ellos me daban lo que yo pedía, ese era mi trabajo como abogado. Si le daban lo más, usted no va a hacer lo menos. Pero también tiene una responsabilidad social y laboral de que tú puedas saber hasta dónde tú puedes llegar con el patrono, porque si el patrono está bien, tú estás bien. Como ustedes le dieron lo que ellos pidieron. Pero, por eso, yo no estuve en esas negociaciones. Pero yo no le he hecho la culpa. Lo que pasa es que las pensiones... Todos los pensionados del gobierno recibieron algún ajuste. Y yo no sé si en las pensiones de la autoridad hubo ajuste. Pero ahí lo dijo Jorge Colbert, en la Junta estaban los miembros de la UTIEL. Ellos sabían lo que venía y por dónde iba el sistema de retiro. Sí, bueno, pero lo sabían. El problema con no pueden hacerse ahora los que se acaban de enterar. Pero yo no creo que esa sea la intención tampoco. Lo que sí creo que es importante subrayar. El problema comenzó cuando el patrono dejó de hacer las aportaciones que le correspondían según el convenio, y eso no fue de un año para otro, y eso sí se estuvo denunciando. Entonces, no puede ser que los contratos se cumplen dependiendo de quienes sean las partes contratantes. Yo sé que he escuchado a mucha gente... Había que decidir si le pagaban a los maestros, le pagaban a los policías. No, eso no es cierto. Es el mismo pote. No, es el mismo pote. Una corporación pública, no es el mismo pote, no es el Fondo General, no es el mismo pote. Completamente diferente. La propia gobernadora aquí había planteado otras alternativas porque lo menos que pensábamos es que se iba a poner en la factura. Habían alternativas y hay alternativas. No, tienen que haber alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de este gobierno? Y si Ricardo tiene razón en su planteamiento, pues entonces yo quiero ver dónde está la fórmula dentro de lo que es el ajuste y la manera de hacer negocio de autoridad. Yo me reitero. Quería tocar el tema de reforma contributiva, pero no me ha dado sencillo, por ahí sencillo. ¿Cuál reforma? ¿Cuál reforma? No se radicó ninguna. No ha llegado nada tampoco. Está bien, pero por ahí viene, he dicho algo bien, que sabe un poquito de eso. Por ahí viene la reforma, dice Carmelo. Bueno, precisamente, vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa con estos interesantes invitados que tiene ahí Kimberly. Adelante, Kimberly. Ferdinand, Eddie Charbonnier y Francisco Párez vienen a analizar este caso que ustedes han mencionado, pero también vamos a hablar de los cupones, del PAN. Usted es beneficiario, sigue el cierre federal y se acaba el dinero. Gobierno estatal conseguirá los fondos. Usted escanea el QR Code y únase a la conversación porque ellos van a analizar si hay esas fuentes necesarias para seguir, buscando alternativas. Además, los niños se quedan solos en casa mientras sus familiares se van de fiesta. Le hablamos del más reciente caso de abandono en la isla. ¿Cuáles serán las consecuencias? Quédese con nosotros. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Este tema que ha surgido hoy de estas dos jóvenes madres que dejan abandonado a 5 de sus hijos, supuesta y alegadamente por ir a alguna actividad nocturna, realmente tiene el país indignado. Vamos a ver la historia para poder analizarlo.
No tenemos que tener detalles para horrorizarnos con el peligro al que dos hermanas, madres, Sid Sullivan y Débora, de 38 y 31 años, expusieron a sus hijos de apenas 4, 5, 6 y 8 años. Y es que los dejaron solos en un apartamento en el residencial Bellavista en Salinas. Esto ocurrió el sábado en la noche. Usted se preguntará, ¿por qué abandonaron a los pequeños a su suerte? Supuestamente habían salido de jangueo. Ellos indican que mamá había salido, pero como mamá no respondía, no se conseguía, nadie sabía decir el estatus de la señora madre de los niños. Pues el policía junto con el supervisor proceden por la seguridad de los menores a llevarse los menores para el cuartel. El apartamento estaba abierto, así que en horas de la madrugada los policías entraron y se llevaron a los niños que pusieron bajo la custodia del Departamento de la Familia. ¿Qué encontraron estos agentes? Un lugar sucio y comida podrida. Unos animales, unas cucarachas y que también habían unas condiciones que no eran las adecuadas para que pudieran recibir unos menores. Es parte de la investigación y es lo que podemos decir hasta ahora, pero fue lo que se imputó en las denuncias. Una de las madres tenía un caso previo con familia que data del 2023. Ambas hermanas fueron suspendidas preventivamente de sus trabajos, en el que llevaban 2 años como asistentes de maestra en Salinas Christian Academy. Se les impuso una fianza de $50,000 que prestaron, por lo que fueron fichadas y dejadas en libertad. La vista está pautada para el próximo 3 de noviembre. Si no lo sabe, por ley, dejar abandonado a un menor es maltrato. Wow, la gente como que no aprende, ¿no? Hablemos aquí con expertos en el tema. Aquí está el inspector Edwin Figueroa, que es portavoz de la Superintendencia de la Policía. También está Cielín Rodríguez, la exsecretaria del Departamento de la Familia. Gracias por estar con nosotros. La licenciada María Juárez, que siempre nos acompaña y nos asesora aquí como abogada de familia. Gracias a los tres, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, gente, cuénteme un poco, ¿qué información han recopilado? Pues mira, esto se da cerca de la medianoche, se comunican al cuartel una llamada anónima e informa de estos menores que estaban solos. Una vez los compañeros llegan, como bien se dijo en el reportaje, encuentran la puerta abierta, luces prendidas. De madrugada con puerta abierta. Correcto. Se identifican como policía, al ver que no sale nadie, ellos deciden entrar y encuentran los 5 menores. 2 de ellos ya estaban durmiendo. O sea que cualquiera de esos niños pudo haber salido e irse a caminar por la calle tranquilamente. Estaban en la libertad de salir en cualquier momento. Y entonces, esta teoría, ustedes entrevistaron a las madres de estos niños. ¿Qué dicen ellas? No es hasta las 3:15 de la madrugada 3:15 que ellas se presentan al cuartel. Parece que alguien en el mismo residencial le dijo que la policía se había llevado a los niños y no es hasta esa hora que llegan al cuartel, donde alegaron que ellas estaban dentro del residencial compartiendo en algún área del residencial, cosa que no es cierta porque esa búsqueda se hizo. Ustedes hicieron la búsqueda por todo el residencial. ¿Pero ustedes saben dónde estaban? Porque la búsqueda se hizo, pero ustedes saben dónde estaban. No, no sabíamos, pero ¿Ni saben ahora mismo? Sabemos de que... ¿Saben ahora mismo dónde ellas estaban? No, ellas lo que informaron era que estaban en el residencial. Pero ustedes saben dónde estaban. No. ¿Y cómo saben que no estaban en el residencial? Pero corroboramos de que no estaban dice que dieron la vuelta por el residencial. Está bien, pero no saben dónde estaban. No sabemos dónde estaban. Ellas no, fuera de que dijeran eso, no dijeron nada más. Algo más, de que tengan ustedes información nueva. No, el caso se presentó en los tribunales, se le erradicaron 5 proyectos de denuncia por el artículo 54A, que es negligencia. ¿Hay delito ahí, licenciada? El artículo, como bien dice el señor policía, es maltrato agravado, con una pena de resultar convicta, que para mí independientemente son más culpables que el odio. Son 12, 10 y 8, dependiendo del grado que resulten convictos. Es un delito grave que puede bueno, por eso es que hay una vista preliminar. Si no habría, ya está señalada para el 3 de noviembre. Cuando se le determina causa, se le pone una fianza de $50,000. Supongamos, secretaria, que pues estaban en el residencial. Se fueron a dar una vueltita por allí, a atender a unos panas, qué sé yo, no sé, las cosas que puede hacer. Y que dejaron la puerta abierta porque están allí, ellas están por allí. Pero también se habla de las condiciones en las que está la casa, que no le hemos tocado. O sea, animales, decía otro oficial que había un mal olor, no estaba limpia. No sé, ¿cómo reaccionan? Pues nada, buenas noches. Primero que nada, exsecretaria. Sí. Yo siempre le mantengo el título aquí a los funcionarios. Pero ciertamente, indistintamente hayan estado en el portón afuera
4 menores dentro de la casa, de las edades en que eran, las cosas que pudieron haber sucedido desde que los niños prendieran la estufa, desde que los niños sencillamente ingirieran algún medicamento para el que no estaban aptos, el riesgo lo hay. Por ende, no se puede descartar de ninguna manera que la negligencia. Entonces, en este caso, que realmente lo que se ha comprobado, o por lo menos lo que se ha dicho en este momento, es que ellas no estaban en ese entorno, pues obviamente a eso es que se atiene, que le dan maltrato agravado. En términos de la ley 57, ¿verdad?, del 2023, básicamente que lo que cobija es lo que va a estar ocurriendo con ellos hacia dentro del departamento. Obviamente ahora hay que establecer, ¿verdad?, todo un proceso legal en términos de la custodia, si van contra la custodia permanente del menor, ¿verdad?, de los menores, y qué es lo que qué se va a trabajar con estas madres. Teniendo en consideración que hay conexión de niño a mamá, porque en un caso como esto, si es así, de mamá hacia los niños no hay ninguna conexión. Pero en un caso como este, ¿qué busca el sistema? Rehabilitar a la mamá de alguna manera para eventualmente entregarle esas criaturas, pues por cómo se le puede hacer daño psicológico a los menores, o sencillamente ellas pierden la oportunidad de volver a tener esos niños. Hay que ver los casos, porque hay uno de los casos que se plantea que ya tiene unos antecedentes previos con el departamento, así que estamos hablando de un caso donde esta madre es reincidente. Por lo tanto, todos esos factores se evalúan al momento del departamento ir al tribunal y presentar el caso y determinar, ¿verdad?, si van contra la custodia, si van contra la peata potestad, si van detrás de remover los menores con un plan de custodia o inclusive de removerlos de las mamás. Pero todo eso se va a ver de acuerdo a la evidencia que se vaya presentando, ¿verdad? Yo lo que creo es que en este momento ellas se encuentran en una situación bien comprometedora, porque inclusive tengo entendido que hasta del trabajo hubo una suspensión, y entonces ahí es donde uno se pregunta, mira, de nuevo, como ser humano, ¿verdad?, a uno le da coraje, como madre le da coraje, pero hay que ver qué cosas y elementos inciden en este caso. Déjame preguntarle a Margarita, ¿de qué año era el caso de una de las hermanas? 2023. Del 2023 ya había un caso referido en familia. ¿Qué pasa? O sea, cuando se dice, para entender un poco el proceso, cuando se dice que ya una de ellas tenía un caso pendiente en familia, ¿qué significa eso? Esos casos se trabajan y generalmente, dependiendo el plan de servicios que se le dé, que puede ir desde sentarse con la mamá, ponerlos en las famosas escuelitas para padres, se le dan ayuda psicológica, ¿verdad? Se supone que se trabaje un plan completo con esa madre para que no reincida y que pues haya un acompañamiento posterior. La pregunta, Ferdinand, es ¿dónde está el comunicado de prensa? Que por lo menos cuando teníamos a Cieny, Parco, pero por lo menos algo decían. Yo he buscado en todos los medios. Familia no ha hecho un solo pronunciamiento. Nosotros llevamos 2 días buscándola en Magic, 2 días buscándola y 2 días no va a aparecer. Ahora es que nos quedamos callados. Tenemos la suerte y la dicha de tener a la policía, que quizás sería por la... Pero en la verdad siempre viene. Es raro. No sé qué pero pasa, siempre hay un comunicado, por más parco que sea, de que están investigando, por lo menos. Estamos investigando y los estamos protegiendo. Y estas serán las únicas expresiones que haremos. Oye, ese es el do re mi sostenido con lo que vimos los puertorriqueños. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Porque esto va a seguir ocurriendo. Maestras de una escuela cristiana, en serio, asistentes con aspiración a ser maestra, ¿de los hijos de quién? ¿De ustedes? No puede ser. Bueno, vamos a ver cómo seguimos atendiendo esta crisis que tiene nuestro país. Sin duda alguna hay una crisis tremenda con lo que tiene que ver con los niños en Puerto Rico. Voy a una pausa y regreso con más. No se vaya nadie. Detenidos los fondos ante el cierre federal. ¿Hay dinero suficiente o se acabaron los chavos? Hoy lo vamos a discutir, así que usted quédese con nosotros. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de chavitos, pero de chavitos para el bolsillo. ¿Vendrá
la tan esperada reforma contributiva. Ya a Denise le han acabado las velas, es tanta que ha aprendido por ahí, a ver si finalmente llega o no llega la reforma contributiva. Aquí está Eddie Charbonnier, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y nuestro asesor financiero aquí, Francisco Pared, ex secretario de Hacienda. Saludos a los dos. Bienvenidos. Buenas noches a Paquito, los amigos que nos sintonizan. ¿Qué le dice a la gobernadora? ¿Qué le dice? Mira, en la etapa que está en la Cámara siempre hemos estado dispuestos a aprobar todas las medidas. De hecho, hemos aprobado la mayoría de las medidas que se han aprobado de parte de la Fortaleza. Pero yo escucho que usted está reclamando que se las haga llegar. En cuanto a la reforma, y lo digo porque el secretario de Hacienda comentó hace unos días que la reforma debería aprobarse antes que se acabe la sesión. El problema es que no la han radicado. Sí hemos visto los modelos, lo hemos discutido con la gobernadora, con el componente fiscal, igual con el Comité Especial de Reforma Contributiva que era la gobernadora. Hemos visto distintos modelos, ya el presidente de la Cámara y el Senado hemos visto algo de lo que se puede trabajar, pero necesitamos el proyecto radicado. La posición de la Cámara, como ha sido siempre la Comisión de Hacienda, se van a escuchar todas las partes, como hemos hecho con todos los proyectos, va a haber vistas públicas y se va a trabajar con detenimiento. ¿Pero con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Eso lo voy a explicar ahora. La sesión culmina el 18 de noviembre. No se descarta que exista una posibilidad, una extraordinaria, que había un término constitucional de 20 días para trabajarla, pero nosotros vamos a trabajar las cosas como tiene que ser, con detenimiento, viendo los números que hacen falta, reconociendo que es importante darle justicia a la gente, y lo vamos a hacer. Ok, reconociendo, ¿verdad?, que el tiempo es fundamental. Y segundo, para que la gente tenga un beneficio contributivo, tendría que aprobarse en qué año la reforma para que esto pueda ser, porque esto es prospectivo, no puede ser retroactivo, ¿correcto? El mundo ideal lo hubiese radicado antes, quizás estuviéramos hablando de cómo trabajarlo para el próximo ciclo contributivo. La realidad es que el secretario, en una vista pública que estuvo en la Cámara, mencionó que podía hacerlo en un tiempo, luego mencionó que había que radicarlo para el próximo ciclo contributivo, pero nosotros vamos a tenerlo en la Cámara. Secretario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo he visto cambios que han sido implementados inmediatamente, han habido cambios que se tiene que pedir más tiempo de implementación. Habría que ver los hechos y circunstancias de la pieza legislativa. Yo veo un poco apretado que se presenten cambios que vayan a generar efectos sustantivos en la planilla que vence en abril de este año. Una cosa es a base de mi experiencia. Una cosa es, corríjame, una cosa son enmiendas a las leyes que se pueden implementar, ¿verdad?, de un día para otro con un par de semanas, y otra cosa es una reforma contributiva, ¿cierto? Sí, definitivamente. Pero por otra parte vimos el reintegro, el incentivo reintegrable del gobernador Pierluisi, que se implementó un poquito después de mi renuncia. Esos fueron cambios que se empezaron a hacer cerca de enero y pudieron surtir sus efectos en mayo. Hay que ver con qué viene la gobernadora. Pero eso fue un cambio. ¿Sí? Cuando ustedes, y un cambio, ¿verdad? Con una legislación o con un reglamento se arregla. Pero ¿nos corremos el riesgo en este momento de que no sea una reforma y sea como pasó con la reforma laboral, que fue un parcho laboral? Bueno, eso te puedo decir que el parcho no va a ser. Lo que hemos visto en los modelos que se están trabajando es poder bajar las tasas contributivas sustancialmente. Una vez se radica la medida, vamos a tenerla, pero ciertamente lo que estamos buscando es bajarlo. Para efectos de Hacienda, el compañero fue secretario, ganarte más de $41.500, tú tributas 25%. Pero te ganan más de $61.500, 33%. Ese salario, quizás en los 80 o en los 90, era una súper mucho dinero. Hoy día, con la inflación, no es un dinero. La última vez que se discutió aquí una reforma fue bajo Alejandro García Padilla. Eliminar el IVU, poner el IVA, eliminar contribución sobre ingresos. Esos son reformas. ¿Algo así es lo que viene o es meros cambios de tasa? Alex, porque tuviste la reforma en cuanto a los procesos contributivos más grandes que ha visto Puerto Rico en las pasadas 2 décadas y se llama SURI. Pueden haber reformas de la forma y manera en cómo uno interactúa con el Estado, pueden haber reducciones en tasas contributivas. Bueno, yo no quisiera de alguna manera quitarle méritos a lo que puedan ser cambios contributivos. Todo va a depender de la simplificación del contribuyente, qué cosas en la economía se quieren influenciar y cómo la van a poder repagar. Y para que se pueda aprobar lo dividimos en distintos proyectos. Lejos de hacer un ómnibus, que es incluir todas las medidas, muchas medidas en una, se dividió a poder adelantar el proceso contributivo de una forma, cuentas able en otra, la reforma baja al individuo en otra, se está viendo distintos proyectos para trabajar más rápido. Con el conocimiento que ustedes tienen del dinero que tiene el gobierno en sus manos y en la caja, ¿cuánto tiempo puede aguantar Puerto Rico para seguir pagando el dinero del PAN si sigue el tranque del gobierno federal? Por ejemplo, hoy la directora de PRAFA dijo que tienen ya los 50 y pico de millones para la semana que viene, que es la que ya termina. Este viernes termina el PAN, la semana que viene la cubriría el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuánto más puede aguantar Puerto Rico? Yo no creo que sea un ejercicio exclusivamente cuánto puede aguantar el Fondo General, porque se quemaría lo que con tanto esfuerzo le ha dado el gobierno de Puerto Rico, replantearse todo el esquema financiero. Yo creo que el que no debe ser el único ejercicio, cuántos días aguanta el gobierno de Puerto Rico sustituyendo los fondos federales. Si los fondos federales lo apagan,
aquí va a haber una verdadera crisis, que no creo que eso es lo que vaya a ocurrir porque han habido otros cierres y han podido llegar a acuerdos, no, definitivamente no, pero pretender que el Fondo General cubra todas las obligaciones que se tienen con fondos federales es casi matemáticamente imposible. Pero en este caso esto es algo bien importante, estamos hablando de los alimentos de nuestra gente, principalmente en Acción de Gracias, el costo mensual de fondos federales es $206 millones, la sección 17 del presupuesto establece una reserva de emergencia de $1.3 billones. Vamos a dialogar con la Junta, el presidente de la Cámara y yo empezamos ese diálogo ya para poderlo identificar. Ya la secretaria dijo que la primera quincena, lo anunció Fortaleza, se va a cubrir con fondos propios del NAP, de fondos federales. Ya la segunda en adelante vamos a identificar los fondos para que a la gente no le falte su dinerito del pan. Cogiéndolo de fondo de emergencia. La propuesta que vamos a traer se llama reserva, no un fondo. O sea, en la sección 17 del presupuesto, la reserva de emergencia. Lo que usted está diciendo es que el dinero se va a coger de la reserva del Fondo Federal. Una de las fondo local, la reserva de emergencia que está en la sección 17 del presupuesto establece que cuando hay una emergencia tú puedes identificar lo que no está. Tienes que después volverlo a llenar otra vez. ¿Cómo se va a trabajar? Una vez cierre el gobierno, esperemos que sea en los próximos días. El asunto del cierre del gobierno federal, que esto no afecta a Puerto Rico nada más. Afecta a Puerto Rico de los 50 estados. ¿Cómo lo ve usted, por una carta que emitió Agricultura. ¿Usted está utilizando dinero de ese fondo de emergencia? Bueno, en el pasado se ha utilizado en la medida en que tiene una fuente de repago de fondo federal. La ley permite que el secretario de Hacienda pueda adelantar en la medida en que se tienen garantías. ¿Qué ocurre? Que el gobierno federal ya ha señalado en otros foros que no estaría reembolsando esos dineros que incurren estos estados. Aquí estamos en un ejercicio, en un juego político entre los demócratas y republicanos, que son fichas de tranque. Bueno, vamos a ver qué va a pasar y que la gente no se nos quede sin que le llegue el chequecito de alimentos. Sin duda alguna, seguimos analizando todos los días. Gracias a los dos por la orientación y ustedes allá en su casa para que estén un poco más tranquilos los que reciben esa ayuda. Voy con Kimberly y regresamos con la última entrada. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, ya usted votó la encuesta. Claro, el gobierno de Puerto Rico podrá seguir y conseguir el dinero para pagar el pan. Un 61% opinó que no. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros. Ya regresamos. Bueno, señores, ya Kimberly montó el árbol de Navidad. Acabamos de verlo. Aquí se le estoy enseñando a todo el mundo. Ingrid pagan también, así que... me toca a mí, sí. Te toca a ti, montar el día. Pueden ir a casa a montarlo. Ni a la bruja, ni al pavo, no respetan nada. Vamos, Navidad. Vamos allá, que disfruten la noche.